vuelto. ¿Listos? Prevenidos. Sí. Vamos. Nos dices. Ok, y están ya en vivo. Hemos vuelto. Bueno, lo que les comentaba hace ratito es que la verdad sí es un reto el tema de la selectividad alimentaria, porque pues en muchas ocasiones las familias se enfrentan de verdad a muchísimos retos, como le decía Becky, desde el no poder salir a ciertos lugares, desde el quizá no poder ir a una feria porque no sabes qué es lo que van a, pues sí, a poder encontrar, ¿no? Hasta a lo mejor quizá tener que ir a una fiesta infantil y pues obviamente tener que llevarse el topper o no poder convivir a lo mejor en el cumpleaños de la escuela, ¿no? De los niños, porque pues a lo mejor no come pastel o no puede o no le gustan, no sé, la carne o solamente come cierto tipo de alimentos. Entonces la verdad es que es un reto muy grande y creo que esto nos hace, esta información nos hace cada vez más sensibles y justamente pues nos hace repensar las cosas, ¿no? Que si en nuestra familia tenemos alguna infancia que tenga este tipo de diagnóstico, pues bueno, poder preguntarle a, pues a la familia, ¿no? A la familia nuclear, oye, si tenemos alguna fiesta, ¿no? ¿Qué es lo que sí puede, o qué es lo que come, ¿no? ¿Qué es lo que sí puede comer? O cómo te podemos apoyar, cómo te echamos la mano para que pues el pequeño conviva, ¿no? Porque en muchas ocasiones justo se llega pues a ay, pues mejor que no venga, ay, pues mejor que, o ay, ni los invites porque ni vienen, ¿no? Porque pues su hijo ni come, ¿no? O ay, ¿para qué vienen si no va a comer, ¿no? O sea, ese tipo de cosas y pues evidentemente eso también genera muchas otras circunstancias como la depresión, ¿no? O sea, la depresión en los cuidadores, porque de verdad, o sea, el aislamiento, somos seres sociales por naturaleza, el aislamiento pues no le hace bien absolutamente a nadie y los cuidadores de por sí ya están en una situación muy tensa por el hecho de recibir un diagnóstico, de no tener mucha información o la información necesaria para poder llevar de la mejor manera pues el manejo de su pequeño. Y si posteriormente pues estas redes de apoyo tampoco son las más empáticas o las más pues sí convenientes y sostenedoras en el camino para el manejo, pues bueno, evidentemente también se puede caer en pues este tipo de trastornos, ¿no? Como la depresión, que definitivamente van a estar presentes específicamente en los cuidadores. Adelante. Y que muchas veces, Lupita, también mencionabas, ¿no? De a veces para una familia el que integre un alimento, una fruta, un pedacito en la semana, pues para cualquiera pudiera parecer insignificante, ¿no? Ay, bueno, se comió 2 moras o se comió 2 uvitas, pero son pequeños, enormes logros, porque detrás de esa uvita o detrás de ese pedacito de manzana hay muchísimo trabajo, hay muchísimo esfuerzo, hay muchísima paciencia y sobre todo hay muchísima voluntad por todas las partes, ¿no? Por parte de la persona, por parte de los papás, por parte de la familia, por parte del equipo terapéutico y que son grandes, grandes logros que muchas veces se dan de manera espaciada, no tan continua, claro, y que cuando ya empiezas a cosechar esos logros son indescriptibles. Sí, 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 sin duda alguna. Y justo es lo que, o sea, esto que comentas también va mucho de la mano de esta anécdota, ¿no? La mami nos contaba que habían ido a Cholula y que entonces su pequeño había visto en los puestos las moras, ¿no? Y que entonces él se acercó y dijo, quiero probar una mora. Y entonces el papá se quedó así como de, pero ¿cómo la va a probar si no está limpia, si no está lavada, si no está desinfectada? Y la señora así como de, bueno, tú cállate porque, o sea, no sabes cuánto tiempo nos ha llevado la intención de que él la quiera probar. No importa si claro, está limpia, si está lavada, si está desinfectada, la quiere probar. O sea, si en este momento yo le quito la intención, si no se la doy a probar, no sabemos en qué momento va a volver a tener la intención. Entonces, prefiero que si después de esta mora, no sé, se enferma, pasa algo, pues no importa, ¿no? Lo solucionamos o a ver qué hacemos, pero hay que aprovechar esta oportunidad, ¿no? Porque ¿cuántos años hemos pasado sin que él nos diga, quiero probar esto, ¿no? Y de verdad, o sea, suena algo que pareciera increíble para nosotros,
pero es real para las familias que tienen algún pequeño con algún tipo de trastorno, específicamente el autismo, ¿no? O sea, son oportunidades muy grandes cuando se presenta esto, ¿no? De que el pequeño dice, quiero probar este alimento, porque de verdad pasan muchos años y llevan mucho trabajo detrás, años de paciencia y años de amor para poder, pues sí, o sea, avanzar en el tema de la selectividad alimentaria. Adelante, Becky, ¿algún comentario? Sí, importantísimo y sobre todo ir teniendo como estas metas claras, ¿no? Porque muchas veces queremos y lo vemos como una meta final, ¿no? Queremos que coma el niño. O sea, sí, pero a veces eso también nos abruma y parte mucho de una presión, ¿no? Que necesita comer por lo menos sólidos para entrar a la guardería, necesita poder ir a comer tanta variedad para poder ir a tal lugar, para poder. Entonces, cuando tenemos esas metas claras, los objetivos o estos pequeños, enormes cambios también son mucho más fáciles de cosechar en el sentido de tener un objetivo claro a corto, a mediano, a largo plazo y que posiblemente no lo vamos a lograr como lo tenemos conceptualizado o como la expectativa general que viene en un desarrollo más típico, pero que todas estas ganancias que vamos a ir teniendo van por un camino que se asemeja a toda esta expectativa que le va a llevar a una mejor calidad de vida a toda la familia, no nada más a la persona. Sí. Becky, y bueno, pasando ya a la parte del enfoque contemporáneo, revisábamos en la certificación muchos puntos, ¿no? O sea, la verdad es que estuvo muy rica, o sea, vimos como unas cosas, otras y muy, muy bonito, además el enriquecimiento de profesionales como tú, como Adriana Carrizal, como Susana Moreno, Fernanda, o sea, muchas colaboradoras que también están en este proceso de ser profesional y afrontar y acompañar a las familias, pues para brindarles más herramientas, ¿no? Herramientas más eficaces, que tengan mayor evidencia. Y dentro de todo lo que vimos, hay 3 cosas que a mí me parecen destacables. Y que quiero que tú abundes en ellas, ¿no? Porque me parece que es muy importante tu percepción y tu manera de asumir, digamos, este material como herramienta y cómo ahora lo fusionas, ¿no? Con lo que tú haces, cómo lo estás incorporando, cómo lo estás generando. Y bueno, vamos a esperar ahora los resultados en casos que son bien complejos, ¿no? Veíamos un caso clínico contigo que es sumamente complejo y que yo tengo mucha fe en que podamos trabajar muy bonito con él, ¿no? Y son 3 elementos. El primero es el elemento del tono vagal, que incluye el circuito espino, vago, glosofaríngeo, ¿no? El segundo, que es el eje intestino, microbiota, cerebro. Y el tercero, que es el circuito alimentario, es decir, la recepción sensorial, el proceso límbico de codificación de la información sensorial, el proceso hipotalámico de la información sensorial, que es totalmente endocrino, la respuesta al núcleo accumbens como una respuesta emocional, cómo ese núcleo accumbens tiene un sistema de recompensa positiva, de placer, de gusto, que es muy necesaria para todas nuestras actividades, y obviamente cuando está alterado pues genera esto, o genera que una persona se vuelva sumamente dependiente a algo, o genera que rechace todo, ¿no? Que eso es lo que sucede en esta situación. Entonces la actividad plástica tiene que trabajarse de manera diferente, y cómo estas vías se conectan al sistema hipocampal para generar, digamos, la memoria como una experiencia, ¿no? Ya sea placentera, amenazante y todo. Entonces, estos 3, independientemente de todo lo que hemos visto, ¿cómo fueron recibidos por ti? ¿Cuál fue tu impacto? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo los estás incorporando? ¿Cómo comprenderlos? ¿Cómo explicárselos a los demás profesionales que se dedican al autismo? Porque a lo mejor es un tema que ni siquiera se meten, Becky. O sea, que dicen, ¿sabes qué? No, yo mejor esa parte como que sí, motívalo y todo,
pero hasta ahí, no. Y hazle texturas y 2 que 3 cositas, bye, ¿no? Pero quisiera conocer esta parte de tu visión en estos 3 aspectos. Muchísimas gracias. Muchísima información nueva que apenas vamos integrando, que apenas vamos haciendo. Espero no confundirlos y confundirme más, pero para mí, y lo compartía mucho la certificación, ¿no? Aquí viene a completar como todo este círculo o este intento de trabajar de una manera en 360, ¿no? En todo lo que va teniendo. Nos hemos enfocado en tener el plato enfrente y que el niño reciba el alimento y cómo lo vamos a hacer, si le vamos a cambiar la textura, si le vamos a cambiar el olor, si le vamos, pero ya es la comida. Y aquí he aprendido que viene desde mucho antes todo esto. Es decir, desde el tono vagal, que si tenemos un tono vagal menor, pues obviamente vamos a estar mucho más estresados, no vamos a tener esta respuesta sensorial adecuada para poder llegar ni siquiera a enfrentarnos a un proceso. Y viene desde lo que hablábamos, ¿no? Desde un desequilibrio en la microbiota por esta permeabilidad, desde la capacidad de producción del GABA, la capacidad de poder inhibir y controlar el GABA, de cómo llega, que no llegue como un impacto completo y que esto sea tóxico de alguna manera y que sea alarmante para el sistema nervioso en general y que entonces genere un rechazo. Tenemos que trabajar desde muchísimo antes, preparar el sistema, preparar el tono vagal, poder tenerlo en óptimas condiciones para equilibrar también esta microbiota que nos ayude a generar esto, y entonces sí, logrando establecer todo este tono vagal, que obviamente va a ayudar a bajar el cortisol, que me va a ayudar a que no estemos en un estado de alerta, que no esté ya en hablábamos, ¿no? Que hay 3 respuestas que podemos tener, ¿no? Amenaza, el rechazo y el placer, y que en lugar de estar todo el tiempo en rechazo y amenaza, que vayamos sutilmente llevando esto a que la amígdala reciba desde una manera positiva, gratificante, todos estos estímulos a través de repeticiones de una buena equilibrio que involucre todo esto para poder entonces ya integrar el plato, tener estos procesos de una manera mucho más completa y así, sin ser reactivos. Y viene desde lo que decía, el plato, pero también visual, pero también a nivel de cómo voy a recibir en este sistema límbico pues toda esta obviamente menos. Fíjate que... Y creo que fíjate que hace algún tiempo leía un artículo sobre los cambios de los receptores sensoriales a nivel periférico. O sea, como esos receptores sensoriales al final son neuronas, ¿no? Extensiones neurales del sistema nervioso periférico y que van captando información. Y como, por ejemplo, en niños, que a lo mejor el ejemplo es un poco burdo, pero ahorita lo arreglo y lo dirijo hacia allá. Los niños que recibieron violencia en su infancia agudizaron tanto este sistema de recepción y de codificación ya límbica, hipotalámica, cortical, etcétera, para que cualquier gesto que me parece amenazante, rápido el sistema se pone a la defensa, ¿no? Pero rapidísimo. Y los niños que fueron en una crianza más amorosa, pues no tenían esta sensación amenazante de cuando el adulto se dirige, ¿no? Entonces, estos pequeñitos cuando tenían una relación de pareja, veían a la novia, a la esposa, como que los miraba de una forma y ellos rápido se ponían en modo defensa, con mucho estrés y respondían de manera agresiva, ¿no? Y este ejemplo yo lo quiero traspolar un poco a la irritabilidad neurobiológica y psicobiológica que presenta la misma peculiaridad del espectro del autismo, con estas características atípicas del funcionamiento neural, ¿no? O sea, a lo mejor el niño con autismo no está violentado, pero el medio le parece hostil, los sonidos le parecen hostiles,
las sensaciones le parecen hostiles, el tocamiento le parece hostil, algunos aromas le parecen hostiles, algunas texturas le parecen hostiles. Y entonces esta hostilidad genera un nivel de cortisol y un nivel de respuesta del estrés sumamente alta, que hace que la experiencia alimentaria, desde que llega, tenga un impacto muy fuerte en esto, ¿no? Y me parece muy importante esto que dices, porque se asocia con respuestas de circuitos vagales, pero también con respuestas de circuitos gástricos y con respuestas de circuitos de la amígdala y también con áreas corticales, ¿no? Entonces, sí, las personas que aborden este tipo de problemáticas deben de tener esta formación, Becky, deben de conocer y profundizar sobre ello. Y yo te invité a colaborar justamente en un artículo muy extenso que estamos trabajando, que apenas va a la primer parte, justamente sobre todos estos elementos, ¿no? Y cómo, ojalá ese artículo después se vuelva un libro, que me parece va a ser un libro maravilloso, ¿no? Y de cómo los profesionales tienen que conocer estos procesos, y por eso quisiera preguntarte, ¿cuál sería, digamos, el mensaje hacia los profesionales que dicen, no, yo ya soy certificado en sensorial para manejo alimentario? ¿Cuál sería ahí la cosa, no? No, yo creo que tenemos que entender que va más allá de solamente el momento de comer, que por sí solo en este tipo de circunstancias se vuelve hostil, se vuelve un desafío, porque hay mucha tensión entre el papá que está pensando en que ya le cocinó lo que solamente come, pero el niño en ese momento no se lo quiso comer porque a lo mejor no tuvo hambre, porque tuvo otro tipo de estresores o porque simple y sencillamente no está lográndolo en ese momento, no está siendo ideal el momento, pero entonces ya se nos está haciendo tarde para ir a la escuela y entonces no desayunó. O sea, de por sí ya hay muchas cuestiones, ¿no? Sociales, culturales y demás, que además, otro punto que se nos ha olvidado mencionar es que como mexicanos, todo lo que tiene que ver alrededor del plato, es decir, la hora de la comida, es un tema cultural muy importante. Sí. Todo mundo te invita a situaciones que están alrededor del plato. Y entonces, ¿cómo te enfrentas a esto, no? Entonces, culturalmente también tenemos que entender lo que esto significa y que no podemos quedarnos solamente en un pedacito que es la parte sensorial, sino qué pasa con todo esto y cómo voy a ayudarlo a ir logrando estas pequeñas mejoras, a que no sea un desafío desde el momento en que dice, ya viene la hora de la comida, ya viene la hora de la cena, y que se convierta en un momento de mayor estrés, de mayor rechazo y sobre todo de mayor enfrentamiento de padres, hijos, hermanos y de toda la familia en general. Y eso estamos hablando a nivel externo, pero lo mismo pasa a nivel interno, porque el sistema también entra en un estado de respuesta, de alerta, y dice, esto viene más allá de solamente sentarme y convivir, viene más allá de sentarme y probar lo que me están diciendo como pueda y cuando pueda. Vienen muchos otros factores involucrados, bien decíamos emociones, bien decíamos pues obviamente situaciones digestivas y muchas otras cosas que tienen que venir a regularse. Sí, la verdad es que es un tema. Yo estoy muy nueva en esto de la selectividad alimentaria y yo aprendo bastante. Todavía me falta mucho por aprender, la verdad. Recuerden dejarnos sus comentarios o sus dudas para que aquí los expertos en la selectividad alimentaria nos vayan, nos vayan enseñando y nos vayan también guiando. Y tenemos aquí una duda de nuestro querido David González Tapia, un saludote, aquí nos pone saludos desde la tierra del tequila, congrats, muchas gracias mi querido David, y justamente nos pone consumo exacerbado de alimentos, mal hábito o adicción. Sí. Híjole, es la David, duda. Pues no, es un tema, es un tema. Cuando hablamos del espectro del autismo, los hallazgos que hay, más bien son una disfunción del sistema de recompensa, pero hacia una disminución de la respuesta dopaminérgica hacia el núcleo accumbens. Entonces, esto genera que desde el momento en que el pequeñito ve como una amenaza el alimento y cuando se le presenta y lo toma y lo consume, lo prueba o quieren hacer que lo pruebe, obviamente hay un rechazo, ¿no? Y en algunos casos este disparo se da de manera
autónoma por alimentos que generan esta respuesta, ¿no? Alimentos como la harina de trigo, las bebidas que tienen endulcorantes o demasiada cantidad de azúcar. Entonces el niño empieza a asociar estos alimentos que son específicos, que solamente son como de un grupo, a una respuesta, digamos, de gusto, de alegría, de una respuesta emocional relacionada con el placer, y eso hace que genere una codependencia o una adicción, digamos, en su paladar y en la respuesta emocional que le genera, que es totalmente inconsciente, ¿no? Y esto de alguna forma va haciendo que se vuelvan codependientes a este tipo de alimentos y empiecen a rechazar todos los demás. Y es precisamente por eso tan importante pues conocer cómo puede otro grupo de alimentos, primero disminuyendo el tono vagal, aumentando el tono vagal, mejorando la actividad neuromotora, orofacial, mejorando el circuito espino vago glosofaringio para toda la receptividad de la alimentación, preparando el escenario, como bien lo decía Rebeca, para que sea un espacio placentero, tranquilo, porque las repeticiones de la alimentación son, ya vas a comer y ya la mamá, el papá, ya están en una tensión altísima, de por sí va a generar estrés, ya se está generando mucho más estrés, y entonces el niño lo único que busca es la sensación placentera para poder procesar el alimento, ¿no? Entonces, esa es una de las respuestas que vemos en la certificación, que además es muy bonita, pero además hay otros componentes, como bien lo decía Becky, o sea, hay componentes neuromotoras, hay dispraxias, orofaciales, hay dificultades linguales, hay hiperreactividad sensorial, hay una inhibición de los receptores para el gusto de los sabores amargos, hay, una cantidad de procesos que son complicados y que hacen que tenemos que indagar en cada pequeñito con ciertos instrumentos para medir el tono vagal que se comparten en la certificación, para medir las respuestas neuromotoras de aceptación y capacidad de recepción, de atrapamiento, de masticación, de manipulación, digamos, oral del alimento, de deglución. Y posteriormente ya ver la parte de la respuesta emocional, ¿no? Entonces, así se va llevando la certificación y eso hace que sea muy, muy interesante todo este proceso. Becky, si quieres enriquecer, porfa, esta parte de que nos pregunta David. Claro, pues realmente a grandes rasgos es esta parte, que no nada más es el alimento per se, sino es todo lo que tiene que ver con también la cuestión olfativa que decíamos, ¿no? Muy, muy, muy importante y que nos ayuda con la parte de la amígdala, en donde nos ayuda a que haya un menor sistema de alerta para poder recibir todo el momento que viene a presentarse. Sí, fíjate que platicamos, como que dimos dos grupos de estrategias, una de manejo durante el proceso alimentario y otra ya de intervención, ¿no? Intervención para la disminución del tono vagal, utilizando estímulos de luz de alta frecuencia, estímulos vibroacústicos a nivel de tórax, estímulos de luz infrarroja a nivel también de tórax y cuello, estímulos también de masaje profundo, etcétera, que corresponden a una parte de intervención terapéutica, ¿no? Y veíamos algunas recomendaciones como, por ejemplo, cubrir el alimento con un plastiquito para que el disparo, digamos, sensorial no sea tan intenso, sobre todo, como bien lo dices, el olfatorio, no tanto el gustativo, ¿no? Porque es 1000 veces más potente el disparo olfatorio y es totalmente límbico, y entonces genera ya una respuesta de rechazo o de, a ver, espérame, ¿qué estoy percibiendo, no? Y eso no solamente tiene que ver con los alimentos, tiene que ver con la persona que le acerca, cómo está la persona, a qué huele la persona, qué tan intenso es el aroma del alimento, cómo huele la cocina, o sea, todos esos estímulos que para nosotros son filtrados perfectamente,
para el niño con espectro no, para el niño están presentes, son amenazantes y eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces vimos estrategias, por ejemplo, de poner una musiquita, de ir preparando al niño emocionalmente, de cubrir el alimento y irle haciendo como pequeños orificios para que empiecen las moléculas aromáticas a ser percibidas por el niño, pero no de una forma tan intensa y tan abrupta, ¿no? Y entonces, de esa manera, ir logrando que el estrés disminuya, que la tensión disminuya, que el tono vagal aumente, que haya una condición emocional positiva, apoyarle con refuerzos positivos y ir buscando entonces que la respuesta sea favorable para los alimentos que en ese momento nosotros consideramos que está rechazando, ¿no? Porque para los que ya tiene una respuesta emocional, porque se le facilita en la forma neuromotora, porque es crocante, porque es grandote, porque no siente la necesidad de ordenarlo bien en la boquita. O sea, todo eso que a él le facilita, pues obviamente se le va a hacer más fácil, es lo que va a tolerar, ¿no? Pero hay que buscar que los otros alimentos pues se permitan dar la oportunidad e ir despertando justamente este antojo, que es otro proceso neuroendocrino del hambre, esta sensación placentera, y bueno, todos estos mecanismos pues nos van favoreciendo y nos van permitiendo armar el rompecabecitas justamente de la alimentación, Becky. Y sobre todo también aprender a reconocer, porque muchas veces sí tenemos esas sensaciones, pero no las reconocemos y nos generan ese estrés o no las podemos nombrar, y entonces es en donde viene esta diferenciación, ¿no? Es hambre, es saciedad, fue un disgusto, fue un placer, y entonces ahí viene también la confusión. Y sobre todo mencionar o agregar que todos estos estímulos olfativos que mencionabas son acumulativos en la condición autista. No es nada más cómo huele la persona o cómo huele el ambiente, cómo huele el alimento, sino hay que ir sumando más todos los demás sistemas. Sí, exactamente, ¿no? ¿Cómo está o sea, ya viene el gusto, viene la sensación propioceptiva del alimento, viene la sensación propioceptiva de la lengua, viene la sensación de movilidad de la lengua, la saliva. O sea, sí son muchos procesos finos, ¿no? Y también un elemento importantísimo que vimos durante el diplomado, durante la certificación, perdón, Becky, que es el eje intestino-microbiota-cerebro, y cómo hay algunos probióticos, simbióticos, neurobióticos y algunos suplementos dados en microdosis, como por ejemplo el magnesio, el zinc, la vitamina B12, etcétera, que nos van a ayudar a tener una mejor modulación del sistema nervioso, ¿no? Y esto también mejora el tono vagal, mejora la capacidad GABAérgica de los niños con autismo, que de por sí está deficiente o presenta dificultad, y que nos va ayudando precisamente a todas estas manifestaciones, ¿no? Y me gustaría que platicaras un poquito de esta parte la verdad es que sí es como sorprendente. Platicaba también con David en el congreso y me decía que había estado en una plática, no me acuerdo qué, de eje intestino microbiota cerebro, y dice, no, es que es un mundo, es que es todo un mundo, o sea, es un mundo inmenso, ¿no? Y nosotros apenas estamos así como abriendo ventanitas para una cosa, para otra, ahora también para la selectividad alimentaria, y bueno, es una parte de ser, ¿cómo se llama?, pioneros en esto, pero que nos abre muchas ventanas de opciones para los papás, Becky, ¿no? O sea, de opciones, claro, de herramientas que se amplían más, se organizan más y nos permiten dar una mejor atención. ¿Cómo ves, Becky? Por supuesto, hablábamos mucho, ¿no?, de esta parte de que pues todo lo que había con la alteración de la grelina, ¿no? Que pues obviamente necesitamos poder tener, necesitamos tener también tanto leptina como grelina, que obviamente por tener un intestino permeable no se está dando en dosis adecuadas, sí. Tampoco tenemos la suficiente GABA. Entonces, por esto mismo que hablábamos, entonces todo lo que tiene que ver con probióticos, con prebióticos, hablábamos del magnesio, hablábamos de proteínas de animales, ¿no? Y sí, también como toda esta parte de semillas que nos ayuden, no nada más en suplementos, digo, tomados, sino también en alimenticios, el zinc,
¿no? Sí. Que hablábamos también la importancia que nos ayuden a que lleguen al sistema nervioso en una dosis adecuada, digamos, en un nivel adecuado, y entonces podemos tener una modulación en todo el sistema y en todo el cuerpo. Y que todo esto también lo podemos ir ayudando con, pues hablábamos de los tiempos, ¿no? La caminata, por ejemplo, después del alimento, para que nos dé el tiempo exacto para producir todo esto, que es súper importante y que son cosas muy sencillas que podemos ir integrando como hábitos y que nos van a ir ayudando de una manera progresiva a lograr esta modulación. Sí. Así es. Yo les tengo otra pregunta. Ya se nos va a ir, ya se nos fue volando el tiempo, pero les tengo otra pregunta porque es una que me ha ido rondando. Ya saben que yo también les doy los informes. Y dentro de como las prácticas que se dan para el manejo de la selectividad alimentaria, me han preguntado mucho sobre el manejo de los cepillos orales. O sea, bueno, yo sé que lo vimos un poco en la certificación, pero la vimos más con otro enfoque, ¿no? O sea, como esta coordinación óculo-manual, bucal y de coordinación y demás, pero quiero que nos den también como más información, ¿no? Sí. De cómo es que se utilizan los cepillos, pues sí, orales, para el manejo de la selectividad alimentaria y cómo es que están dentro de nuestra certificación. Sí. Hago un preámbulo y te dejo la respuesta. Te escuché como doble. Lupita, no alcancé a discriminar muy bien la pregunta. Si me la puedes repetir, pregunta. ¿Sí me escuchas a mí bien? Sí, perfecto. Ok. Pregunta Lupita sobre el manejo de los cepillos orales. ¿Cómo se da durante la certificación? Porque los profesionales le preguntan mucho sobre eso, ¿no? Entonces quiero dar un pequeño preámbulo y ya tú rematas, porque tienes mucha experiencia en esa parte. Cuando vemos, si nosotros tenemos el paradigma de que la selectividad alimentaria es un proceso totalmente sensorial, entonces vamos a recurrir con un gran énfasis a la parte sensorial, perioral, intraoral, con cepillitos, con texturas, etcétera, todo este manejo, ¿no? Sí. Pero si nosotros tenemos un tono vagal bajo, eso no va a funcionar o va a tener muchas dificultades para funcionar. Si tiene un problema de propiocepción de los músculos masticatorios, una propiocepción lingual, etcétera, el cepillo solamente va a eficientar algunos receptores sensoriales, ¿no? Si no hay una respuesta placentera, emocional y su manejo específico, pues lo mismo, el cepillito no va a resolver la problemática. Entonces, el cepillito, la utilización de herramientas para la desensibilización o para la sensibilización perioral y oral son una parte de todo el entramado que representa el proceso alimentario, ¿no? Eso es lo que quería yo decir con esta parte que pregunta Lupita, que me parece muy atinado, pero es que los profesionales, te decía Becky, está en su mente que es sensorial, ¿no? El paradigma es un problema sensorial y eso es lo que tenemos que ir abriendo más. Sí tiene implicaciones sensoriales, pero hay mucho más, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Que solamente va a un piquito de un enorme, o sea, es como lo que se ve arriba del iceberg, pero abajo es todo lo que hemos estado hablando. Realmente es que ni siquiera se va a toda la cuestión sensorial. Estos cepillitos solamente se van a textura. Sí, ¿ok? Pero nos falta considerar textura, el tamaño, la temperatura, ¿no? También si tienen un olor, la consistencia, o sea que tienen muchas otras alteraciones a considerar. Entonces, claro, son buenos, lo pongo entrecomillado, no hay una generalidad, no existe una receta de cocina, ¿no? Decir, claro, usas el amarillo, lo haces 5 veces y ya con eso va a lograr que coma papaya. No, pues claro que no, o sea, no es así para nada, es para desensibilizar, para poder ir, yo les digo en palabras como muy burdas, ¿no? Ir despertando todos los receptores de la boca, que el cerebro vaya encontrando cada una de las zonas, porque muchas veces, aunque no lo crean, tú le dices al niño, tócate el cachete y empieza. Sí. Y no tiene ni idea, como en esta parte tampoco del planeamiento motor, entonces que pueda ubicar lo que le estás tocando, ponerle un nombre, mandar la señal adecuada, poder organizar el movimiento, hacia esa área va enfocado.
le podemos meter, como yo decía, ¿no? La graduación del tamaño, de la temperatura, de la textura, a lo mejor le podemos empezar a meter un poquito de aroma, un poquito de sabor, si queremos meterle alguna combinación, pero se va a un pequeño pedazo por arriba del iceberg. Nos falta todo lo que es preparatorio a poder llegar a eso. Porque aunque no lo crean, un niño que tiene una hipersensibilidad, aunque solamente trabajes la parte sensorial, por eso no llegamos al alimento, porque nos estamos quedando en la desensibilización nada más. Sí, mira, me siento muy feliz de que les decía yo, no manches, o sea, con que rompamos el paradigma de que es puro sensorial, yo dije, ya la hicimos, ¿no? Pero me queda claro que, bueno, aparte tu pasión, tu capacidad, todo, sí nos abren la dimensión de quienes salieron formados de esta certificación, sí salen con un panorama mucho más amplio, ¿no? Y no solamente vemos el iceberg, es decir, el momento en que el niño dice, no quiero, ya, ¿no? Ya todo se tensa, ya son regaños, o ya mejor te vas, ya no sabes si darle o no darle, etcétera. Y a veces las familias quieren eso, quieren, ¿qué hago ahí? No, es que no es qué hago ahí. Es todo lo que viene anteriormente, todos los procesos, cómo irlos trabajando. Entonces se generan muchas estrategias indirectas, terapéuticas, de manejo de infrarrojos, de manejo de vibroacústicos, de manejo de masaje profundo en ciertos trayectos nerviosos, de masaje de procesos interoceptivos, ¿no? De masaje de temperaturas a nivel del vago en su tercer región, en la parte más profunda, digamos, abdominal, y en la parte intestinal. O sea, son muchos elementos con los cuales los profesionales que certifican salen preparados para poder utilizarlos, y no es al momento de la alimentación, es en terapia específica, más otro tipo de terapia para los sistemas de procesamiento sensorial, más los elementos emocionales, más los elementos neuromotores, porque hay una escala que se les da de 18 características neuromotoras para diferenciar cuáles son las que tiene cada niño en específico. Y entonces todo esto integrado nos va a ir permitiendo tener una mejor comprensión, digo yo, no sé si esté bien, Becky, pero primero una comprensión, luego una evaluación y luego ya una correcta intervención, ¿no? No sé cómo lo veas, Becky. Por supuesto, y que lo platicábamos también, ¿no? Que muchas veces decíamos, bueno, lo estoy haciendo, pero no sé ni qué estoy haciendo, y qué es lo que me está faltando para poder completar, transferir, generalizar todas estas cosas. Y por supuesto, hasta que no lo empiezas a entender, todavía me falta releer y volver a ver las clases y seguir leyendo artículos, seguir estudiando para poder lograrlo más, pero hasta que no comprendes que esto va más allá, te cuesta mucho más trabajo poder evaluarlo. Y obviamente una buena intervención parte de una muy buena evaluación y tener claro qué es lo que tienes que trabajar y desde dónde debes de trabajar, porque no todo va a ser igual, no todo necesitas trabajar, no con todas las personas vas a trabajar todo el proceso. Muy bien. Así es, sí, definitivamente. La selectividad alimentaria sigue como todo, se modifica, se transforma, avanza y también necesita nuevas estrategias, necesita nuevos manejos, y es por ello que también les invitamos a formar parte de nuestra certificación en manejo de la selectividad alimentaria, que gracias de verdad a toda su buena respuesta vamos a tener un segundo grupo para este mes de agosto. Arrancamos este 24 de agosto y pues bueno, es en línea. Las inscripciones están abiertas. Les invito a que si les interesa certificarse así como Becky, y que bueno, ya la han escuchado, ya afortunadamente rompió el paradigma, bueno, rompió muchísimos paradigmas, y así como ella, 50 más, creo que sí se logró el objetivo, también rompieron el paradigma y se llevaron muchas estrategias, y ahora ampliamos este horizonte tan grande de la selectividad alimentaria. Entonces, pues bueno, si quieres formar parte de estos profesionales que ya rompieron el paradigma y que quieren aprender más y ahondar más, porque de verdad quisiéramos darle más información, pero pues no. Pero mejor vénganse a la certificación. Sí. No, en una hora no se puede, además en una hora no se puede, o sea. Es bien bonito, la verdad es que eran clases de 10 a 2. Y de terminamos 10 a 3. 3, 4 y media. De 10 a 3. Y seguíamos ahí, o sea, muy padre, ¿no? Sí, aparte sí, no estuvo aburrido, vaya, pues eso es lo padre, eso es muy interesante.
la verdad es que te demanda mucha atención, pero realmente sales rompiendo paradigmas, sales muy, muy contento, muy satisfecho, cumpliendo mucho más de lo que realmente inicialmente pensábamos que íbamos a abordar. La verdad es que muy agradecida, lo súper recomiendo, de verdad no se van a arrepentir. Sí, y Muchísimas también, gracias, Becky. sí, no, y también después ya andaremos por allá en Ciudad de México con Hacer para Hacer, Sí, sí. pues llevando la certificación, llevando el diplomado y muchas actividades, ¿no? Así es que vienen cosas bien padres, ¿no? Entonces, yo feliz, Becky, de verdad muy agradecido contigo, con todo el equipo del instituto, por supuesto con Lupita que lleva toda esta parte directiva y me dice, no manches, ahora vamos a Cancún, Ciudad de México, vamos a abrir en línea, y ya dice, wow, no, ya, ¿cómo le hacemos, no? Para hacer tanto, pero pues es parte de la necesidad que va surgiendo de los profesionales y de la gran necesidad que tienen las familias de recibir más herramientas, mejor atención, etcétera, ¿no, Lupita? Así es, y pues bueno, ya estamos llegando al final del programa, pero bueno, la verdad es que yo no sé en qué momento me llené de cosas, o sea, no sé, como que se me llenaron las mesas de pendientes. Sí, no, sí, está pesado, está. Pero bueno, anunciamos, obviamente vamos a volver a traer a Becky para la firma oficial del convenio, mea culpa, que no lo tuve listo, pero yo no sé en qué momento me salieron tantas cosas, pero vamos a hacer una firma de convenio oficial entre INCRI y Hacer para Hacer, porque vamos a llevar justo las actividades académicas de INCRI para Ciudad de México y pues justo sobre la línea del manejo multisistémico del espectro autista, vamos a iniciar con actividades presenciales. Es que la verdad, o sea, yo sé que amamos el en línea porque es muy cómodo para todos, pero no hay como la formación presencial, o sea, sí, la verdad es que es súper rica y también obviamente ya va más avanzado, ¿no? O sea, digo, el año ya también se nos está terminando, pero para quien está buscando capacitación presencial en Ciudad de México, pues también está muy pendiente. Para fin de año vamos a tener también ya esta oferta académica en Ciudad de México, entonces si quieren esperar un poquito para presenciales en Ciudad de México, pues bueno, vamos a estar de la mano con mi querida Becky Sarfati en CDMX. Y en Cancún también nos vamos en noviembre a Cancún, ya vamos a estar por allá también con el diplomado justo en manejo multisistémico del espectro autista. Están muy pendientes a las redes sociales, ya pronto vamos a sacar el arte publicitario, también para finales de este año también ya vamos para Cancún, así es. Sí, pues son muchas actividades, Becky, de verdad muy agradecido contigo, creo que te exploto mucho, no sé qué, siento eso. Luego ahí estoy, Becky, vamos a hacer el artículo de tal y ahora ahí colabora. Ya, como eres la estrella aquí del equipo de autismo, entonces tengo que explotar, tengo que aprovechar. Y me da mucho, mucho gusto, Becky, que siempre seas tan generosa, porque es el sello de Hacer para Hacer, ¿no? Hay una generosidad, hay una disposición, hay un deseo de compartir, de enriquecer, de dar lo mejor, ¿no? Que eso es lo que yo creo que las instituciones que sobresalen a nivel nacional tienen en su espíritu. Y eso yo te lo reconozco muchísimo, Becky, y te agradezco que estés aquí con nosotros. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. De verdad, la agradecida soy yo, los admiro muchísimo, feliz de reencontrarnos, de compartir todo esto y bueno, muchísimas gracias por la invitación, feliz de colaborar y bueno, esperemos que toda la gente que esté en vivo y que lo vea después, pues que obviamente se le sirva y que se motive y que aprenda un poquito más. Ojalá y podamos sembrar esa semillita en cada uno de ustedes. Así es, muchísimas gracias Becky, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Veo que tenemos muchas reacciones, pero no puedo ver los nombres de las personas, pero de verdad les enviamos muchísimos saludos, muchas gracias por ver los en vivos, por compartirlos con las personas a quien crean que les interese, a los colegas. Si están interesados en nuestras actividades académicas, mándanos mensaje ya sea en inbox o déjennos en comentarios para que a partir de mañana les podamos dar el seguimiento y enviarles información. Tenemos en este mes de agosto para iniciar actividades académicas online, 23 de agosto diplomado en manejo multisistémico del espectro autista y 24 de agosto, o sea, pegadito, certificación en selectividad alimentaria, manejo de la selectividad alimentaria. Si te interesan los dos, pues mándanos también mensaje, podemos darte un descuento extra especial si quieres tomar las dos.
Tengo descuentos especiales también para estas dos actividades académicas, si eres alumna o alumno activo de algún diplomado, o también si eres exalumno. También tenemos promociones especiales para nuestra comunidad INCRI, así que aprovecha que ya eres parte de la familia y siga capacitándote, obviamente, con nosotros. Sí, pues muchas gracias. Gracias, Becky. Gracias a toda la comunidad del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación, a la gente, a los profesionales, familia, que tienen un gran cariño por hacer para hacer. Sabemos que es una labor muy ardua la que realizan tanto el equipo de Becky misma, como las familias que pertenecen a esta institución tan noble, tan trabajadora, tan apasionada en lo que hace, y pues también les enviamos un caluroso saludo. Y también, por supuesto, a la sede de Guadalajara, que también inicia actividades. Así es. Tiene una actividad muy bonita, que con un equipo de estrellas, Lupita. O sí, sea, Guadalajara verdad, arranca su curso en psicobiología, yo no te lo lleves. Sí, Psicobiología y manejo clínico de las enfermedades mentales. Sí. Arrancan este 26 de octubre presencial en Guadalajara. La verdad es que está padrísimo. O sea, yo que ya conozco el contenido académico y a los ponentes, miren, chulada. Claro. Yo quisiera que transmitieran en vivo, pero no se puede. Hay que ir en presencial. De verdad es que no se lo pueden perder. Está delicioso el curso. Los ponentes de primera línea, investigadores, de verdad que no se lo pueden perder. O sea, de verdad, una chulada. Si tienen oportunidad de ir, no la desaprovechen. ¿Inicia cuándo? El 26 de octubre. 26 de octubre. Y vamos a estar por allá en el último módulo. El doctor va a impartirlo. Le estoy avisando. Sí. Perdón. Así es nuestra vida. Como que paquetote. Hoy en la mañana hablé con el doctor Ignacio González Burgos. Tenemos varios proyectos editoriales. Estuvimos platicando toda la mañana. Y aparte le encanta la literatura, le encanta escribir otras cosas, pero obviamente estuvimos también checando toda esta parte académica científica de uno de los más grandes investigadores en neurociencias en México, a mi punto de vista. Yo creo que a muchas personas, ¿no? Y por supuesto también a David González Tapia, quien lleva las riendas del instituto allá en Guadalajara, y que pues es también ya súper científico aquí destacado. Ellos hacen mucha investigación experimental, pero además tienen el pulso de la práctica docente en diferentes escenarios, ¿no? Y eso enriquece muchísimo. Pues tenemos un gran equipo, Becky, un gran equipo, gran equipo. Tú te sumas con nosotros y eso es lo que hace grande a INCRI, también hace grande a Hacer para Hacer, nos hace más grande de alguna manera. Estas alianzas nos fortalecen mucho. Y pues muy felices de hacer todo esto con la sociedad, con todos los aliados que tenemos, que son brillantes todos, gente muy linda, que aporta mucho al país, que tanto lo necesita, ¿no? O sea, vemos la televisión, asesinatos, desapariciones, feminicidios, colgados, descuartizados, que matan a un delegado, o sea, tanta cosa, ¿no? Y yo digo, nosotros hacemos justamente del otro lado, ¿no? O sea, hacemos bendiciones, trabajamos por quien más lo necesita, apoyamos y acompañamos a las familias, contribuimos con los profesionales, hacemos estas charlas. O sea, como que equilibramos un poco, ¿no? Todo este caos que se vive, y que esa es una gran responsabilidad que tenemos, y le agradezco mucho a personalidades que se suman, y en este caso a ti, Becky, porque tu presencia es mucha fuerza para el instituto y mucha fuerza social. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, Becky, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio de su podcast Cerebros, y recuerden estar muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Que descansen, nos vemos en la próxima.